Buenas noches, mi nombre es Gabriel Esquivel, soy fundador y director de Nord Latitud de CASE, Centro Argentino de Capacitación y Entrenamiento de Formación Nacional e Internacional. He sido instructor de supervivencia y asesor técnico de la cadena internacional Discovery Channel durante 5 periodos desde el año 2015 al 2024, habiendo sido en el año 2024 la última vez instructor de supervivencia Discovery Max para el evento Supervivencia al Desnudo, una producción de HBO Warner Bros. Realizada aquí en Buenos Aires, Argentina. Soy instructor internacional y formador de instructores de supervivencia de la Escuela Internacional Dragón del Golfo de Colombia. Ocasionalmente me dedico al trekking y al montanismo y soy militar retirado de la Fuerza de la Argentina. Bien, este video lo hago en virtud de explicar acerca de los cursos de orientación, navegación terrestre y GPS con nociones de cartografía que he estado dictando desde enero del año 2005, precisamente en un mes. Nord Latitude, mi empresa internacional, cumplirá su aniversario 21. Seguramente ustedes saben que los cursos que mayormente he dictado en español, como circunstancialmente en idioma inglés, han sido de supervivencia para zonas extremas agrestes, con nociones de primeros auxilios, orientación y navegación terrestre en los niveles 1 inicial, 2 intermedio y 3 intensivo, los cursos de orientación, navegación terrestre y GPS con cartografía en los niveles intensivo y personalizado, y asimismo la multiaventura, que es un entrenamiento avanzado que incluye al paracaidismo, la supervivencia, orientación y primeros auxilios. Con respecto a los cursos de orientación que he dictado desde hace muchos años, ha sido en diversos tipos de terrenos, zona de bosques, junglas, islas, desiertos, montañas y otro tipo de terreno, ¿no? No solamente en Argentina, sino que he dictado cursos en varias provincias argentinas, uno de ellos de orientación en la Patagonia, zona de cerro de Radatili, en lo que es en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, como anteriormente 2 cursos de orientación que había dictado en zona de alta montaña, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en el centro de esquí Vallecito, en el Cordón de Plata, en lo que es la provincia de Mendoza, en lo que es el oeste de la República Argentina. Con respecto a los cursos de orientación, me gustaría explicarle un poco el detalle que abarcan los cursos, porque como sucede, a veces los alumnos de los cursos de supervivencia como los de orientación me preguntan qué son las técnicas de orientación, ¿no? Inclusive algunos de ellos, que son los cursos de supervivencia, que ellos ven que el título es muy extenso en lo que es orientación y navegación terrestre. Yo les explico a ellos que dentro de las técnicas del Pentágono de Supervivencia, en los cursos de supervivencia, se encuentran las técnicas de orientación y navegación terrestre, que es lo que travesía, ¿no? Básicamente se les enseña a conocer los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, por medios instrumentales como el uso de la brújula, leyendo las cartas topográficas, como asimismo por medios naturales. Pero eso es dentro de los cursos de supervivencia. Con respecto a los cursos de orientación, básicamente las clases se inician por medio de 3 clases teóricas en aula, en Capital Federal, y una cuarta clase que se dicta es una práctica en el terreno, que se realiza exclusivamente en zona agreste privada de Ezeiza, lo que es la provincia de Buenos Aires, frente al aeropuerto principal de la República Argentina. En las clases teóricas, a los alumnos se los ingresa al mundo de la orientación, se les explican conceptos, qué alcances tiene, qué es la orientación, cuál es la finalidad, qué es la navegación terrestre, pero desde la primera clase, que aparte que se les entrega un manual de curso de 104 páginas, desde la primera clase, se le enseña la importancia de acerca de lo que es la cartografía, conceptos básicos que son las coordenadas geográficas de lo que son meridiano, longitud, paralelo y latitud, qué relación tienen las coordenadas geográficas a nivel global, o sea, cómo se encontraría imaginariamente en un dibujo del planeta Tierra y qué relación tiene con la carta topográfica, ¿no? Ya partiendo de esos conceptos, para que al alumno se le ingrese al mundo de la orientación, lo que es la cartografía, algunos conocimientos previos. A partir de ahí se siguen con otras técnicas que son habilidades relacionadas con lo que es la orientación, ¿no? Básicamente se le explica fundamentalmente el uso de la brújula, el uso del GPS. Acá lo que pueden ver ustedes es una brújula, esta es una brújula cartográfica,
que al tener una base transparente sirve para colocarla sobre una carta topográfica. En realidad, sobre la superficie de una carta topográfica. Y acá tenemos un GPS, conocido GPS, pero en realidad es un sistema, es un navegador satelital que al encenderlo, esto que ven acá es la antena, ahí tiene un botón de encendido, no está encendido en este momento, empieza a recibir información procedente de los satélites, ¿no? Lo que es un navegador satelital GPS, en cuestión de segundos, dependiendo del lugar que se encuentra, uno recibe información sobre en qué lugar de la Tierra se encuentra y a qué altitud se encuentra. Es decir, las coordenadas geográficas de longitud, de grados, minutos y segundos, longitud oeste, en lo que respecta a Argentina, y lo que es grados, minutos y segundos, latitud sur, ¿no? Y aparte, un tercer dato, que son datos tridimensionales, que es indica también en la información que brinda el GPS a qué altitud se encuentra. ¿Para qué sirve un GPS? Bueno, para marcar coordenadas geográficas y bueno, y seguir desde un punto de un terreno hacia otro punto del terreno. Se puede hacer una navegación terrestre, una travesía en el terreno, es decir, salir de un punto de la Tierra, es decir, de un punto de destino hacia un punto un punto de origen hacia un punto de destino, que puede ser cientos de metros o kilómetros. Uno puede realizar esa travesía en línea recta con un GPS, como bien le expliqué acá, o con una brújula, dependiendo del terreno, ¿no? Pero bien, lo importante de todo esto, lo que se le explica a los alumnos es a conocer bien qué es una carta topográfica y qué relación tiene precisamente con la brújula y con el GPS, con este binomio que es muy importante para hacer una travesía en el terreno. Con respecto a las cartas topográficas, se le enseña básicamente cómo se diseña y qué información contiene la carta topográfica, ¿no? Por ejemplo, la República Argentina se encuentra dividida en 71 cartas que en realidad son mapas de imagen satelital, y a medida que por cada una de las 71 cartas se van achicando los espacios, ahí se van conociendo lo que son las cartas topográficas escala 1 en 250.000, 1 en 100.000, 1 en 50.000, que mayormente la más utilizada en lo que es actividad de travesía, carreras de aventura, y otras de 25.000, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que se le enseña a leer, analizar los datos que contiene una carta topográfica. Ahora bien, ¿qué es una carta topográfica? Es decir, en un plano, en forma bidimensional, que es una carta topográfica, que mucho la asocia con un mapa, pero en realidad al tener datos técnicos y de mucha validez para el usuario, para el navegante terrestre, posee ciertos datos que son propios para hacer un análisis antes de realizar una travesía en el terreno. Es decir, una carta topográfica es, a ver, ¿cómo podemos explicar de una forma más sencilla para que lo puedan entender? Es decir, en pocos centímetros cuadrados, en una carta topográfica, que uno la puede tener de un lado a otro lado de la mano, en su mano y frente a la vista de uno, tiene en forma resumida, presentada en pocos centímetros cuadrados, cierta cantidad de una parte de la superficie terrestre. Es decir, pueden ser ciertos kilómetros cuadrados de una zona alta montaña de Mendoza, en el Cordón del Plata, Vallecito, de la Concagua, cierta cantidad de kilómetros cuadrados de la zona de los Gigantes, de Chapaquí, el Uritorco, en lo que es Córdoba, cierta cantidad de kilómetros cuadrados de una zona de Tandil, ¿no? De lo que es en el sur de Buenos Aires. Entonces, en forma muy comprimida, tenemos esa información asociada en una carta topográfica, que algunos lo llaman un mapa, pero en realidad el nombre, la denominación es carta topográfica. Entonces, lo que se le enseña a los alumnos es cómo entender los datos que aporta la carta basado en cierta cantidad de kilómetros cuadrados. Por ejemplo, en pocos centímetros cuadrados podemos disponer de, en forma muy resumida, 20 por 24 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, los datos, lo que tienen que se le enseña a los alumnos es a comprender qué información tiene la carta topográfica. En primer lugar, tiene datos muy importantes que son esenciales, datos de planimetría y altimetría. ¿Qué son por ejemplo, los datos de planimetría? Es decir, en la carta, generalmente al pie de la carta o en un costado de la misma, tienen unas leyendas que se llaman signos cartográficos. Esos signos cartográficos nos muestran por intermedio de unos dibujos y unas explicaciones qué elementos naturales y artificiales hay resumidos en la carta. Por ejemplo, dos datos que pueden ser elementos naturales, que puede ser un río, zona de montaña, un vado, y elementos artificiales que pueden ser aquellos elementos que fueron construidos por la mano del hombre, que puede ser una ruta, una estancia,
el casco de una estancia, tendido eléctrico, de cables eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? Una casa. Entonces, lo que se le enseña al alumno es entender, por medio de esos dibujos, qué elementos se encuentran en la carta topográfica. Y después el otro dato de importancia son los datos de la altimetría. La altimetría se representa por intermedio de curvas de nivel, que son unas líneas que se encuentran en forma sinuosa, que pueden ser líneas de acuerdo al tipo de ese tipo de curva de nivel, que puede ser curvas de niveles principales, intermedia, otro tipo de curvas de nivel. Uno siguiendo la sinuosidad siempre en forma, siguiendo la misma línea, el sentido que puede ser norte, sur, este, oeste, es la misma, es decir, nos representa la altitud que tiene el terreno en una zona de montaña, y siguiendo esa misma línea en diversos sentidos, hacia el norte, este, suroeste, quiere decir que es la misma altitud. Por ejemplo, una cierta curva de nivel puede estar a 1100 metros de altura, entonces nosotros siguiendo esa curva de nivel hacia donde se dirija siempre va a ser la misma altitud. Por eso que la importancia que nosotros les enseñamos, particularmente yo como instructor en la materia, le enseño a los alumnos, cómo ellos cuando van a diseñar una travesía, es decir, van a diseñar una ruta en la carta, la van a dibujar, cómo después la tienen que realizar ustedes, ellos cuando tienen que hacer una travesía en el terreno. Es decir, en forma previa no solamente aprenden a leer los datos de la carta, los datos de planimetría y altimetría, sino que se les enseña, ya conociendo esos datos, cómo pueden programar a futuro cómo tienen que dibujar un itinerario. Ahora bien, por ejemplo, yo les doy una carta topográfica a los alumnos y les digo, les explico, ustedes se encuentran en una zona de media montaña o en el piedemonte mendocino, que es baja montaña. Entonces les explico, tienen que recorrer cierta cantidad de kilómetros. Entonces, por ejemplo, en la carta hay marcado lo que sería un punto, que es un punto de origen. Hay marcado otro punto final, que sería un punto de destino, y otros puntos intermedios que puede ser PC1, 2, 3 y 4. Entonces les digo, ustedes tienen que diseñar la propia travesía. ¿Cómo hacen? Tienen que unir los puntos con líneas rectas y después, bueno, colocar un transportador y conocer la medida angular, que es la dirección desde, por ejemplo, el punto de origen hacia el PC1, qué medida angular tiene que realizar. Entonces, ¿cuál es el tema? Antes de recorrer ellos, de caminar kilómetros en el terreno, ellos tienen que diseñar la propia navegación terrestre, que es un diagrama de navegación terrestre, dibujarlo y conocer la medida angular, por ejemplo, del punto de destino, del punto de origen al punto de destino, capaz que tiene que navegar con rumbo 90 grados. Es decir, del punto de origen al PC1 y del PC1 al PC2, capaz que tiene que navegar con rumbo de 120 grados. Después tiene que conocer las distancias en la carta topográfica, que eso también se le explica. Y después, para conocer la distancia en el terreno, sabiendo la escala que tiene la carta topográfica, conociendo la escala que tiene la escala topográfica, ya pueden conocer la distancia que tienen que recorrer en el terreno. Es decir, en la carta topográfica, las distancias que hay entre el punto de origen, el punto de destino, el punto intermedio, son centímetros o milímetros. Y en el terreno puede ser cientos de metros, que puede ser o kilómetros o miles de metros. Entonces se les enseña a analizar los datos topográficos de las cartas y diseñar la propia navegación, o sea, el diagrama, hacer un dibujo, que es diseñar una ruta con los datos que se les pide para recorrer después en el terreno. Para eso, ya cuando realicen la travesía en el terreno, van a necesitar usar la brújula y el navegador satelital, el GPS. Asimismo, bueno, se les puede dar una carta y se les puede decir, bueno, ustedes se encuentran en un punto de origen y tienen que llegar a determinado punto, que es una coordenada geográfica, por ejemplo, la cumbre de una montaña de 3.500 metros de altura. Ya sería, entonces en ese caso yo tiene que hacer un análisis de los elementos que se encuentran en la carta y cómo llegar a esa cumbre de la montaña, ¿no? Por eso que en los ejercicios se les enseña, o tienen que ir seguir determinados puntos, punto de origen, punto de destino y puntos intermedios, o elegir el mejor camino. Es decir, de acuerdo a los datos, los signos cartográficos y las altitudes del terreno, ¿no? Porque uno tiene que analizar también la carta topográfica, hacer un análisis de la configuración del terreno, es decir, cómo imaginarse ello, la información, cómo sería ello, hacer un análisis de cómo sería,
la información en 3D, lo que sería en 3 dimensiones, lo que es longitud, latitud latitud y la altitud. Lo importante de todo esto, después tiene que saber alinear la carta topográfica con la brújula, por ejemplo. Muchos me preguntan y les presta confusión, por eso se van a capacitar tanto los cursos de supervivencia como orientación, qué significan los 3 nortes, que generalmente que puede ser el norte geográfico, es decir, en realidad hay 3 tipos de norte. El norte real es donde nosotros, subjetivamente, en una posición sobre el terreno, vemos o tenemos una idea de donde se encuentra el polo norte. Después está el norte de las cartas, las coordenadas, que es el norte que apunta el meridiano central de la carta topográfica, y el norte magnético, que es la propiedad que tiene. Fíjense acá. ¿Ven que ven la brújula? Bueno, ahí pueden ver que hay una aguja, un extremo rojo y un extremo blanco. El extremo rojo ya viene magnetizado de fábrica y tiene la propiedad de orientarse está orientado con el magnetismo terrestre. Entonces ese norte magnético está muy cerca, no sobre el norte real, que es el polo norte, puede estar a cierta cantidad de minutos o grados hacia el oeste del norte, o a minutos o grados de lo que es el este con respecto al norte real. Por eso que se les explica también, aparte de realizar las travesías, tiene que conocer distancias, tiempo de marcha, se le enseña cómo tiene que hacer la actualización magnética. ¿Qué es la actualización magnética? Por ejemplo, muchas cartas topográficas del Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina ha sido levantamiento topográfico de cuando fueron hechas, tienen muchas décadas atrás, puede ser 50 años atrás. Entonces, si alguien tiene que utilizar una brújula para ir de un punto a otro punto del terreno, por ejemplo, en una zona de montaña de Salta o de Catamarca, tiene que actualizar, es decir, el magnetismo terrestre, es decir, las cartas topográficas generalmente es un dibujo que indica cuál es el magnetismo terrestre de cuando fue hecha la carta topográfica. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para navegar de un punto a otro punto del terreno, usando una carta topográfica, tenemos que conocer, hacer la actualización magnética. ¿Por qué? Porque el magnetismo terrestre de la Tierra, de una carta topográfica de hace 50 años atrás, es muy diferente al, por ejemplo, hoy, a fines prácticamente ya diciembre del 2025. Entonces se hace una actualización magnética porque si no hago la actualización magnética y tengo una carta, estoy navegando en una zona de alta montaña, como de Jujuy o Catamarca, con una carta que el magnetismo terrestre es de hace 50 años atrás y no lo actualizo, en vez de llegar a un determinado punto, a caminar cierta cantidad de kilómetros en el terreno, voy a desviarme tanto, o sea, me puedo desviar tanto hacia el este como hacia el oeste, ¿no? Bueno, no quiero dar mucha información, mucha detallada, pero bueno, he tratado de ser, si bien este video es muy largo, ya son más de 18 minutos, la idea es que tengan una mejor comprensión de lo que abarca un curso de orientación. Como le explico a los alumnos, la orientación es muy linda, es muy llamativa, como los cursos de supervivencia, pero lo más importante, lo que tienen que saber es que un curso de orientación se requiere mucha concentración, prestar atención, porque la orientación es muy linda, pero con el correr de los días o de la clase puede presentar ciertas dificultades. Bueno, para eso nosotros le enseñamos cómo superar esas dificultades, ¿no? No es difícil, tampoco es imposible, es un curso de orientación. Lleva su tiempo, pero lo importante de todo esto es que la última clase, cuando los alumnos realizan la práctica en el terreno usando carta topográfica, brújula y GPS, es como que ya están más tranquilos y me agradecen. Gracias, Gabriel, me dice, porque ahora entendemos de por qué nos exigiste mucho. Porque la teoría tiene sus exigencias. Bueno, para eso es un curso, ¿no? Bueno, no mucho más para decirle. Les quiero agradecer nuevamente la atención que me hayan tenido, y son casi 20 minutos de video. Muchísimas gracias a todos.